Cordial saludo, estimados estudiantes, sean bienvenidos al curso de Estadística Inferencial, Pruebas de Hipótesis. En este último módulo, lección 3 de pruebas de hipótesis para dos medias, hablaremos sobre la diferencia entre dos medias para muestras grandes, diferencia entre dos proporciones y por último, diferencia entre dos medias con muestras pequeñas. Es importante resaltar que las pruebas de hipótesis nos permiten tomar decisiones sobre una población basándonos en datos muestrales. Y en muchas ocasiones es importante determinar o comparar dos poblaciones para determinar si sus medidas son realmente significativamente diferentes o no. Por lo tanto, el procedimiento que vamos a seguir en todos los tres tipos de diferencias entre medias es la formulación de una hipótesis nula que nos indica que no existe diferencia entre esas poblaciones para el caso de muestras de dos colas. Y la hipótesis alternativa que es contraria a esa hipótesis nula, donde sí nos indica que existe una diferencia significativa entre ambas poblaciones. Por lo tanto, después de formular la hipótesis nula y la alternativa, se deberá calcular un estadístico de prueba y un valor P para así determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula planteada. Como lo mencionaba anteriormente, pues existen pruebas de hipótesis bilaterales y unilaterales, eh, donde como se menciona acá en esta diapositiva, en el caso de pruebas bilaterales, pues vamos a tener que esa diferencia entre medias poblacionales va a ser diferente a cero. Y en el caso de muestras unilaterales vamos a tener que la media de X menos la media de Y va a ser mayor o menor o igual a cero. ¿Sí? Esto pues va a ser aplicable, estas pruebas alternativas, a todos los tipos de diferencias entre medias, ya sea de muestras grandes, muestras pequeñas y muestras para proporciones. Lo que se diferencia una de otra es que en los parámetros de prueba vamos a tener ciertos datos conocidos. En este caso, para medias con muestras grandes vamos a tener las desviaciones estándar poblacionales, lo que nos va a permitir utilizar el parámetro normalizado. Entonces siempre vamos a realizar esa diferencia entre medias de cada una de las poblaciones y la vamos a dividir por la raíz cuadrada de la desviación poblacional de X elevado al cuadrado sobre el tamaño de la muestra justamente de ese grupo poblacional, y lo vamos a sumar justamente con la desviación estándar de Y elevado al cuadrado sobre el tamaño de la muestra de Y. Nuevamente nuestras pruebas de hipótesis van a ser iguales para el caso de dos proporciones, donde esa hipótesis alternativa unilateral nos indica que la proporción de X menos la proporción de Y va a ser mayor o menor o igual a cero, o en el caso de dos colas bilateral, donde esa proporción de X menos la proporción de Y va a ser diferente a cero, porque no conocemos la dirección en donde se va a encontrar esa proporción poblacional. Para el caso de diferencia entre dos proporciones, utilizamos nuevamente el parámetro normalizado, que es calculado a través de la diferencia de las proporciones muestrales de cada una de ellas, dividido entre un margen de error que es determinado a través de la proporción muestral conjunta, que es la sumatoria de ambas proporciones, multiplicado por esa probabilidad de fracaso y multiplicado por uno sobre el tamaño de muestra de X más uno sobre el tamaño de muestra de Y. Finalmente vamos a tener la diferencia entre dos muestras para muestras pequeñas. Hay que tener en cuenta que en el tema de la T-Student es importante reconocer que no conocemos el valor de la varianza poblacional y por lo tanto vamos a tener que hacer unos ajustes según el teorema del límite central, donde se debería calcular ese valor de los grados de libertad para generar una mayor aproximación a este tipo de distribución. Las
pruebas de hipótesis van a ser las mismas mencionadas anteriormente, donde la hipótesis alternativa busca justamente la diferencia entre las medias poblacionales que sea menor o mayor a cero. Esto pues dependiendo de si es una prueba de hipótesis unilateral o bilateral, lo que nos interesa conocer es que esas medias sean diferentes a cero. Como lo mencionaba anteriormente, en este caso pues no tenemos las desviaciones estándar poblacionales y por lo tanto deberemos calcular un valor de grados de libertad que está determinado a través de la siguiente fórmula o una desviación eh, estándar conjunta que lo vamos a ver en esta diapositiva, donde esa desviación conjunta, en el caso particular en que las varianzas de cada uno de los grupos poblacionales sean muy parecidas, debemos calcular justamente esta desviación conjunta para generar una mayor aproximación a la distribución normal. Es importante tener en cuenta en estos procedimientos de pruebas de hipótesis que es importante definir de manera adecuada justamente la hipótesis alternativa y la hipótesis nula, seleccionar pues ese nivel de confianza o de significancia y calcular pues el estadístico de prueba dependiendo del caso de si es t-student o distribución normal, y determinar pues justamente ese valor crítico o el p-valor para poder tomar una mejor decisión. Entonces, si el estadístico cae en la zona de rechazo, pues rechazaremos la hipótesis nula y si no, por el contrario, no se rechazará esa hipótesis nula. Muchísimas gracias por su atención.